Entonces, comenzamos. Buenas tardes, ya son las 12:03. Soy Horacio Atenas, sociólogo de la Universidad Alberto Hurtado y parte de la organización de este webinar, Estudios, Teorías y Políticas de la Participación Cultural, Tendencias Contemporáneas, del Magíster en Gestión Cultural de la Universidad de Chile. Agradecemos la presencia de ustedes en esta actividad y a continuación presentaremos la conferencia Teoría y Problemas de la Participación Cultural en el contexto internacional, a cargo del doctor Joaquim Rius de Molins, quien también agradecemos su participación en este webinar. Para contextualizar un poco sobre Joaquim, doctor en Sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona y la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París. Actualmente es profesor titular en el Departamento de Sociología y Antropología Social de la Universidad de Valencia, donde dicta cursos sobre sociología de la cultura y sociología del cambio social. Es autor de varios libros y artículos sobre la sociología de la cultura y política cultural en revistas nacionales e internacionales como Race, Papers, Urban Studies, European Planning Studies e International Journal of Cultural Policy, The International Journal of Cultural Policy y publicaciones de la Universidad de Valencia. Bueno, ya sin más preámbulo, dejo con ustedes a Joaquín y agradecemos su participación también en este webinar. Buenas tardes, buenos días para vosotros. Os agradezco la invitación. ¿Me oís bien? Todo. En principio, estoy encantado de participar y agradezco a Thomas Peters su invitación y a todo el equipo. También, por otra parte, le felicito por su libro, que espero pronto poder leer, y entiendo que es una contribución bien necesaria, puesto que en la lengua castellana existen pocas contribuciones actuales y interesantes, digamos, sobre este campo, a pesar de que es un campo, como habéis podido ver, cada vez más, con más contribuciones también desde los países de habla castellana y en Valencia también. Entonces, sin más cuestiones, si os parece bien, os voy a compartir mi presentación, aunque se me pidió ciertamente una perspectiva más teórica. Yo mi ejercicio, si os parece bien, lo voy a centrar en una cuestión que entiendo que puede ser de vuestro interés y en el cual he realizado investigación desde hace 10 años y más o menos os planteo, digamos, los resultados. También, por otra parte, decir que es una investigación que, evidentemente, como todas las investigaciones, no se hacen en el solitario, sino que la he realizado con el profesor Alejandro Pizzi de la Universidad de Valencia, Juan Artiro Rubio de la Nebrija de Madrid. He publicado diversos artículos que podéis ver ya desde el año 2018 en adelante en la Revista Española de Sociología sobre los modelos del sur de Europa, Journal of European Integration y también la International Journal of Cultural Policy, y algunos resultados que voy a presentar que no están publicados, pero que espero que pronto van a estar. Si alguien está interesado en ellos, les puedo mandar efectivamente estos papers, aunque sean en formato aún provisional. También voy a hacer una exposición que se va a basar en dos cuestiones, un poco en los datos, digamos. Partiremos de un recorrido un poco, digamos, singular, que es no ir de la teoría a los datos, sino de los datos a la teoría, ¿vale? Ya voy a explicar un poco por qué. Y también nos vamos a centrar en lo que son los factores institucionales o culturalistas de longue durée, que dicen los franceses, Brodel, la escuela de Lausanne, que es un poco la perspectiva del largo plazo, ¿vale? Ya también voy a definir lo que es a continuación. Bien, sin más, bueno, sí, presentar antes de todo también la fuente de los datos, que son las estadísticas ofrecidas por Eurostat. El consumo cultural, nos basaremos en los datos del Eurobarómetro de 2013, un poco antiguas, pero bueno, aún bastante vigentes. El modelo que podemos encontrar en el Compendium of Cultural Policies, que entiendo que conoceréis, es un
una de las herramientas para la comparativa, y la metodología de análisis es univariado, bivariado y análisis de correspondencias, como veréis, que nos ha dado bastante juego. Bien. Para empezar, digamos que uno de los objetos de mi investigación y hace años es ver un poco cómo afectan los modelos a las políticas culturales y a la participación cultural, si es que podemos encontrar modelos. Por cierto, que también hice una pequeña incursión a los modelos latinoamericanos que no continué, pero bueno, igual algún día me gustaría retomar en colaboración con algunos de vosotros, quizá, si es posible. Bien, en todo caso, en cuanto a política cultural y participación, ciertamente la mayoría de estudios se centran mucho, como sabéis, en las desigualdades. Entiendo que el proyecto de investigación que estáis desarrollando en Chile se centrará bastante en esta cuestión, que es una cuestión muy central. Desde Bourdieu y demás autores se ha trabajado, digamos, y un poco todas las investigaciones, a pesar de todos los cambios, omnivoridades y demás, siguen confirmando que desigualdades siguen existiendo y también, digamos, hay, digamos, variables que explican la diferenciación en los gustos, ¿vale? Pero, digamos, aparte de estos factores, que también podemos añadir los grupos de edad, el género y demás, factores sociales, hay la cuestión del territorio regional. Entonces hay había una tesis, digamos, en los años 80 o 90, en la cual se venía a teorizar que, al menos en Europa, que eso también es diferente en otras partes, había como una convergencia de modelos. No sé si habéis leído algunos autores como Raymond de Moulin y demás, que venían a plantear que, bueno, el modelo clásico liberal se estaba estatalizando y el modelo estatalizador, digamos, se estaba liberalizando, por decirlo así. Esto nos debemos situar en el momento de los años 90, la caída del muro de Berlín, por lo tanto la integración de esos países al modelo capitalista, modelo democrático, y en cierto sentido había esta idea que no deja de ser una idea muy evolucionista, ¿no? De una dirección de la historia hacia una confluencia. ¿De acuerdo? También hay toda una literatura de la creciente acumulación de objetivos de la política cultural, de las diferentes crisis que ha acarreado, digamos, y las tensiones que van surgiendo en este sentido. ¿Vale? Pero si nos centramos en lo que son los modelos y las diferencias, creo que sí podemos afirmar que en cuanto a las diferencias por países, existen diferencias muy grandes, digamos, ¿vale? Es verdad, en términos absolutos, estas diferencias siguen planteando, digamos, el predominio de determinados países, en especial, digamos, los países grandes, ¿vale? Francia, sobre todo, es el gran protagonista, es el padre o la madre, digamos, de las políticas culturales. Gran Bretaña, Alemania, España, Italia, digamos, representan grandes cifras de gasto. Pero es verdad, si vamos al gasto, digamos, a través de Eurostat del 2018 y vemos el porcentaje respecto al PIB o respecto al gasto total, lo que sí podemos ver es que hay algunos países que tienen un gran gasto respecto al Producto Interior Bruto, que sería sorprendentemente países de los Bálticos. También podemos encontrar, digamos, en países con gran gasto Francia y demás países centroeuropeos. Y al otro lado, digamos, sin demasiadas sorpresas, podemos encontrar los países del sur de Europa, los países del sureste de Europa, y también podéis ver que están ahí los países, y eso es un poco más sorprendente, al menos a mí me sorprendió, Irlanda y Gran Bretaña, ¿vale? Y al otro lado del extremo Grecia, que es un caso, digamos, que siempre está, digamos, al extremo, y esto, pues, no solamente se confirma los últimos años, que se agrava, ¿no? Por cápita el mapa cambia un poco, ¿vale? No sé si conocéis un poco lo agrupamos en un artículo en los países liberales, centroeuropeos, nórdicos, sudeste, nordeste, sudoeste, perdón, nordeste y sudeste, ¿vale?
En cuanto a los países con mayor gasto per cápita, es abrumador, digamos, los países nórdicos. La diferencia es muy grande. Ciertamente les siguen los países centroeuropeos, pero ahí también podemos encontrar unas diferencias importantes. Por ejemplo, dentro de este modelo encontramos países con gasto muy elevado, digamos, per cápita, prácticamente al nivel de nórdicos, y gastos como Alemania mucho menor y dentro del mismo modelo teóricamente. Entonces ahí empieza a plantearnos algunos problemas. También podemos encontrar los países del sudeste, del sur, muy rezagados a pesar de que ya llevan muchos años en la Unión Europea, o sea que teóricamente deberían haber convergido con los modelos, al menos al modelo centroeuropeo, y eso no se da. España quizás sería un poco la excepción, pero el resto, Italia en cierta medida, pero el resto no. El nordeste, por el contrario, sí muestran gastos per cápita que superan los países del sur ya desde hace tiempo, y los países del sudeste, Rumanía, Bulgaria y demás, siguen muy a la cola, con una excepción que es Eslovenia, y luego vamos un poco a ver por qué, ¿vale? Entonces, este modelo regional nos plantea algunas regularidades, o sea, nos describe algunos patrones, pero no todos, nos describe también una gran heterogeneidad dentro de estos grupos geográficos. Y es además, el problema es que esta tendencia no solamente no se ha corregido, sino que se ha agravado. Aquí podemos ver la comparación entre 2019 y 2016. Podemos ver, bueno, Suiza continuó, digamos, aumentando, o Noruega, ¿no? Los países más ricos, o otros países que se mantuvieron, ¿no? Que son los centroeuropeos, o bien del centro de Europa, norte de Europa. Pero en el caso del sur de Europa, como podemos ver, este quinquenio fue devastador, digamos, o sea, con bajadas del gasto per cápita en España, en Italia, en Portugal, que muy grandes, que nos retrotraen a niveles de los años 90, ¿vale? Por lo tanto, no podemos confirmar que hay una convergencia europea, sino al contrario, podríamos hablar de una divergencia, de una regresión. Entonces podemos encontrar aún un modelo nórdico que lidera el gasto por cápita, modelo centroeuropeo con gasto absoluto, pero no por cápita, con grandes diferencias, modelo liberal muy por debajo, a pesar de la importancia en Gran Bretaña e Irlanda en menor medida de las industrias creativas, una heterogeneidad en el sur y un nordeste con un nivel alto, incorporándose al modelo nórdico países que habían estado durante 50 años fuera de este modelo, o sea, en los modelos, en los países del Báltico, ¿no? Estonia, Lituania, Letonia, pues han convergido en gran medida, y los países del sur tampoco no convergieron, pero sí algunos como Eslovenia y Croacia. Entonces, ahí empieza un poco también, no por esto, pero bueno, es uno de los indicadores que nos viene a recordar que la historia es muy larga, digamos, en este sentido. ¿Por qué Eslovenia y Croacia se incorporan, podemos decir, al modelo centroeuropeo? Bueno, pues quizá las viejas fronteras del Imperio Austrohúngaro vuelven a presentarse en pleno siglo XXI. O sea, Eslovenia y Croacia, como sabréis, estaban en el Imperio Austrohúngaro, Serbia, por el contrario, no. Bien, por lo tanto, los viejos modelos estos que quizá conoceréis, y voy a ir muy rápido, de Chartrand, McCogit, de Zimmer y Toppler, digamos que plantean estos modelos. En el caso de Chartrand y otros, es el Estado facilitador, mecenas, el arquitecto, el ingeniero, es basados en tipologías de intervencionismo de menor a mayor grado de intervencionismo. El mayor sería el Estado ingeniero y el arquitecto, el menor el Estado mecenas y facilitador, ¿vale? En Zimmer y Toppler es más multidimensional la conformación de modelos, y se basa en los modelos de estado del bienestar teorizados por Spink-Andersen. Por lo tanto, en los niveles de intervencionismo, en la regulación del mercado de trabajo, en el trato de la alta cultura, digamos, en unos modelos u otros, ¿vale? No voy a profundizar, si tenéis dudas podemos
volver a estos modelos si queréis posteriormente. Voy a avanzar, pero claro, esto también nos indican en estos modelos que hay grandes diferencias, no solamente en gastos, sino también en prácticas culturales, ¿vale? Podemos ver los liberales, los centroeuropeos, los nórdicos, los sur de Europa y sus medias, ¿vale? En el caso de países nórdicos están en la cabeza en todo, como podéis ver prácticamente. Centroeuropeos en algunas cuestiones están más próximos, como en conciertos, y los liberales están bastante altos a pesar del bajo gasto, ¿vale? Que esto también es una anomalía en cierta medida. Algunos me diréis, bueno, pero esto se explica por los niveles de renta. Bueno, algunas cosas sí, no digo que no, y algunas cosas quizá no tanto. Y ahora vamos a ver lo que puede estar pasando, ¿vale? Podemos ver la asistencia en bibliotecas, que como sabréis, las bibliotecas europeas en todos los países están más o menos desplegadas y son gratis, por lo tanto no hay una barrera económica, digamos, ahí. Hay otras barreras educativas y demás, es cierto, pero, digamos, podemos ver grandes diferencias. En el extremo derecho alto podemos encontrar los nórdicos, Suecia, Dinamarca, los que están en verde. Los que están en rojo serían los liberales, a pesar de que tienen un gasto cultural mucho menor, ¿vale? Por lo tanto, ahí la relación directa entre gasto cultural y prácticas culturales no es tan directa. Por el contrario, los países del centro de Europa, como Alemania y Austria, en cuanto a conciertos, se presentan una práctica comparable a los nórdicos, pero mucho menor en asistencia en bibliotecas. Y ahí vemos patrones de prácticas culturales diferenciados por regiones, por grandes áreas culturales. Y sin sorpresas encontramos lamentablemente en los países del sur siempre abajo, digamos, y además con, digamos, una diferencia muy importante, ¿no? Tanto en asistencia en conciertos como sobre todo en asistencia en la biblioteca, que va de 0,70 a 0,10 en Grecia, imaginaros. Por lo tanto, la convergencia europea, pues en algunas cosas, pues no son tanto en prácticas culturales. Ya os digo yo que en muchas cosas hay grandes diferencias. En correspondencias simples podemos encontrar esta asociación, ¿vale? La podéis ver sudeste, nordeste, centro, liberal y nórdico. Y en este caso las correspondencias, hay que decirlo, agarran no solamente dos prácticas, sino todas las prácticas culturales. Por lo tanto, eso se confirma con todas las prácticas culturales del Eurobarómetro, como también se confirma en lo que son no solamente los consumos, sino las prácticas. Es decir, aquellas preguntas que hacen referencia a si practicas el teatro, si practicas música, etc. ¿Vale? Por lo tanto, es bastante consistente esta agrupación por grandes regiones. ¿De acuerdo? Y en los países del sur, que fue lo que se me planteó para responder, y es nuestro modelo también, pero podemos ver algunas características compartidas, como un arranque de las políticas culturales en los años 70-80, muy ligadas a la convergencia europea, muy protagonizadas por ministros como figuras carismáticas. Ahí también Francia habría esta dimensión del ministro como figura carismática, con Malraux, Lang o demás, ¿no? La intervención del Estado en la cultura, el cine y el libro, como mercados administrados, una política de infraestructura no siempre muy razonable en infraestructuras culturales, y la creencia en esta lógica de la cultura como herramienta modernizadora, europeizadora, democratizadora, que recordemos comparten los países del sur, excepto Italia, ¿de acuerdo? Que ya estaba en periodo democrático, pero en España, Grecia o Portugal salimos de una dictadura recién en los años 70. Y un liderazgo de esta nueva socialdemocracia que, digamos, agarró la cultura como un vector de presentación de esta modernización, ¿vale?
En cuanto al gasto por cultural por dentro del presupuesto como Producto Interior Bruto, pues podemos ver como cabeza España, que estuvo durante mucho tiempo convergiendo con niveles de gasto muy parecidos a Europa, no así con prácticas, que también es otra cosa, ¿vale? Italia por debajo y sobre todo Portugal y Grecia muy por debajo. También hay dos características del gasto cultural: un alto grado de descentralización, que no quiere decir descentralización política, ¿vale? En el caso de Portugal es un estado unitario, pero el 70% del gasto lo ejecutan municipios o provincias. En el caso de España es más alto, un 80%. En Italia es más reducido y en Grecia también. También otra característica es es el alto gasto en la riqueza un poco de estos países, ¿no? Que es el patrimonio. Bueno, riqueza y a la vez, ¿cómo decirlo? Un peso pesado que no absorbe gran parte de los recursos, ¿no? En Italia, en España hay un montón de patrimonio romano, medieval, y demás barroco que hay que proteger y hay que conservar y absorber gran parte, en contrapartida de otras partidas que podrían ir más a democratización, también hay que decirlo. Bien, entonces, y ahí volvemos a lo que decía al principio, de los datos a la teoría, ¿vale? Y no al revés. Entonces nos surge esta idea de la necesidad de una mirada más larga, ¿vale? El estudio de las políticas culturales en Europa se ha basado mucho en la evolución desde la Segunda Guerra Mundial. Ciertamente, después de la Segunda Guerra Mundial se bautiza las políticas culturales, sobre todo en Francia, ¿no? Como sabéis, y también en el resto de Europa, en Inglaterra y en Gran Bretaña y demás, ¿no? Pero digamos, lo que nos muestra es que la mirada esta no nos explica todos los desarrollos, y nosotros lo que planteamos es la necesidad de una mirada más larga, basándonos en la tradición de la sociología histórica, que va desde Weber, pasa por Norbert Elias, Thomas Mann y demás autores. Quizá me estoy alargando un poco, pero bueno, voy a acabar de explicar esto con un poco de calma, que es un poco más complejo, pero bueno, voy a ir ya acabando con esto. También por otra parte, como he dicho, los modelos de política cultural se basaban mucho en la idea de que el estado del bienestar era lo que explicaba las políticas culturales, el modelo de estado de bienestar. Sin embargo, claro, encontramos países en los cuales el estado del bienestar está más desarrollado y países en los cuales el modelo del bienestar se desarrolló más tarde. Y eso no se explica solamente por variables económicas, ¿vale? Por ejemplo, países que tienen alta capacidad económica y han desarrollado menos el estado del bienestar, hay Suiza, y en la primera parte del siglo XX, Holanda, ¿vale? Son anomalías. Y también por otra parte Gran Bretaña. Gran Bretaña, especialmente, bueno, Inglaterra, pero también Escocia, ¿vale? Eso nos dice que no hay debemos buscar variables no ocultas, pero sí previas, digamos, que también expliquen el desarrollo o no, el tipo de desarrollo del estado del bienestar, ¿de acuerdo? Entonces, ahí saltamos a la cuestión de la denominación religiosa, o sea, que esto también hay que matizarlo, es decir, actualmente todos los países, digamos, tienen una diversidad religiosa. Hay muchos países en los cuales los no creyentes son más que los creyentes, en los cuales, digamos, hasta puede existir denominaciones religiosas en competencia, no hay un monopolio, ¿no? O en el caso de Alemania hay la denominación protestante, luterana, y la denominación católica, como bien sabéis, ¿no? Pero no estamos hablando de la religiosidad del individuo, sino del efecto que tiene la denominación religiosa históricamente establecida en los patrones de conformación del Estado y su relación con el disciplinamiento de la población y con la relación entre cultura y Estado. No sé si me explico. Digamos, la religión ejerce la influencia a través de otras variables, que son las que realmente después
causan, digamos. Pero, digamos, la variable aquí clave de la denominación es qué denominación ha tenido una influencia clave en la conformación del Estado, ¿vale? Por ejemplo, en Alemania hay católicos y hay luteranos, pero la génesis del Estado tuvo una gran importancia en Prusia, que es el origen del Estado alemán, una gran importancia el calvinismo, ¿vale? Esto lo estudia el libro La Revolución Disciplinaria de Gorski. O también, por otra parte, la tuvo en Gran Bretaña, ¿vale? Que esto es muy importante porque explica en gran medida la política de Gran Bretaña, o en Suiza, ¿vale? Por otra parte. Y hay otros países, pero bueno, estos serían los principales. Entonces, lo que encontramos es que hay una relación entre la génesis del Estado moderno, su evolución posterior y el marco en el que se establece la relación entre Estado y cultura. Por ejemplo, los países que han sido absolutistas, este vínculo entre espectáculo y poder se mantiene, ¿vale? Es el caso de Francia. En Francia podemos encontrar desde el Rey Sol a la pirámide del Louvre, ¿no? La gran relación que existe en la pirámide del Louvre y Mitterrand, perdón. La gran relación que existe entre la figura del poder, del monarca y después del presidente de la República y la cultura. Es un vínculo que no se rompe, y en España en cierta medida. También, por otra parte, el catolicismo refuerza la lógica visual y del espectáculo. Recordemos, ¿dónde había más afición al espectáculo de la alta cultura? Por ejemplo, en Austria. En Austria, países que no tenían un alto grado, un alto nivel de lecturas, pero tenían un alto nivel de asistencia a espectáculos, ¿vale? A diferencia de otros países. Pero el contrario, existe otro modelo en la génesis del Estado-Nación y su vinculación con el protestantismo, primero luterano, que ejerce esta lógica de una religión nacional, cultura nacional integradora que vincula a todas las capas sociales a través de la cultura y sobre todo a través de la promoción de la lectura. A eso nos explicaría por qué los países protestantes, esta longa durée, tienen unos niveles de lectura mucho mayores que los países del sur de Europa, digamos. Es muy importante la diferencia. Bueno, explica en parte también el nivel socioeconómico, como he dicho antes, pero en parte también hay una explicación culturalista e institucionalista, si queréis, ¿no? Y finalmente, esta influencia del protestantismo puritano, inconformista, calvinista, de otras ramas y denominaciones como el metodismo, que rompe esta idea de la vinculación entre el poder y la cultura, digamos, porque lo rechaza como un mecanismo de glorificación del Estado y del monarca, y se vincula por el contrario, a la protección de las minorías, porque son minorías religiosas muchas veces estas denominaciones religiosas, ¿vale? Y también tiene una afinidad electiva, y eso no lo he dicho, con la revolución disciplinaria, que podríamos vincular a este puritanismo en ciertas prácticas culturales y, por el contrario, en la disciplinación de la población, si queréis, en cuanto a su práctica cultural como en la lectura, ¿no? Que son prácticas que exigen una autodisciplina, como bien sabréis. Bien, si vamos a los datos, pues un poco nos confirman, ¿no? Si vemos la asistencia a bibliotecas o la lectura de libros, ahí la lógica es muy lineal. Podemos ver al lado más extremo los países luteranos. También los países que han tenido, como el caso holandés o Gran Bretaña también, una gran influencia, unos altos niveles de lectura, a pesar de, como dijimos, el nivel de gasto es mucho menor, se ve, ¿no? Los católicos estarían en el centro y en la parte de abajo estaría, digamos, los países de tradición ortodoxa, ¿vale? No trataremos de estos países por cuestión de tiempo y porque tampoco lo tengo tanto estudiado, pero formarían parte de esta menor práctica cultural, digamos. Por otra parte, si vamos a gastos por cápita y gastos por porcentaje del PIB,
podemos ver que los países luteranos pueden tener un alto gasto, o también en el caso de algunos católicos como porcentaje del gasto del PIB. Y por el contrario, encontramos a los países no conformistas en niveles mucho menores de gasto per cápita y como porcentaje. Por esta lógica de limitar, digamos, el gasto del Estado y su vinculación a la legitimación, digamos, del gobernante, ¿no? Bueno, ahí pues se confirma también, aunque no tanto, pero se confirma un poco esta asociación. Y ya para ir terminando, lo que sí encontramos una vinculación casi perfecta, con algunas excepciones, es con la adopción del mecanismo del arm's length, o sea, la separación de la gestión del dinero y de la administración del dinero. Un poco, bueno, vosotros en el caso de Chile también tenéis este mecanismo de separación de arm's length, que sería otro debate para otro día o para después, digamos. Pero lo que sí encontramos es en los países de tradición católica, como podéis ver, priman, digamos, las lógicas en el cual existen, sobre todo en los países que han sido absolutistas, una lógica centralista, una lógica, por tanto, de control directo del Estado y una ausencia de Arts Council. Hay una excepción, Irlanda, ¿vale? Pero claro, Irlanda debemos tener en consideración la gran influencia que tiene el Estado británico sobre Irlanda hasta los años 20, que son independientes, ¿vale? Por lo tanto, ahí sería una excepción razonable. Por el contrario, donde encontramos la existencia de países con Arts Council es, en primer lugar, Gran Bretaña, que es el origen de este modelo, ciertamente, y además es el modelo quizá más puro. ¿Por qué? Porque en Gran Bretaña, a pesar de que había sido un periodo muy corto absolutista, y a pesar de que tiene también una iglesia comparable a la luterana, que es la, la anglicana, tiene minorías, digamos, denominaciones religiosas digamos, en Escocia, calvinistas claramente, puritanas, metodistas, que influyen, digamos, en la limitación. Por cierto, la Inglaterra siembra esta semilla en todos los países del Commonwealth, como sabéis. Es el caso de Australia, es el caso de Norteamérica, lo cual explicaría, digamos, la debilidad, digamos, de estos países o digamos, la particular desarrollo de las políticas culturales en estos países, que son también de matriz protestante y de influencia también no, digamos, no luterana, sino de otras denominaciones más puritanas. Entonces encontramos también en algunos países también Arts Council, en todos los países nórdicos prácticamente, y en el caso de Suiza pues también una fundación que es la que gestiona prácticamente la gran mayor parte de los fondos, ¿vale? Por lo tanto, el divide católico-protestante se confirma bastante en cuanto a políticas culturales, en la forma de concebir las políticas, en el gasto cultural, en las prácticas culturales, o sea, conforma, yo diría, y lo podemos ver en esta figura de correspondencias múltiples en este caso, pues cómo se vinculan por proximidad estas categorías y por lo tanto existe una correlación o una afinidad electiva. Me diréis, afinidad electiva no es causalidad, soy consciente, digamos, de esto y es evidente que la forma de Estado se correlaciona con las políticas culturales y a la inversa, digamos, y la denominación con la forma de desarrollo económico, etcétera, pero digamos que existe una afinidad. Y para finalizar, y esta sería mi aportación más teórica, digamos, a la cuestión de el vínculo entre política cultural y participación cultural, que entiendo que puede ser europea, pero también puede ser extensible a otras partes, en las cuales existiría como cuatro casillas, digamos, que corresponderían a la combinación de dos variables. Esto es inspirado, por cierto, en Charles Tilly, en sus trabajos sobre el Estado, en el cual bueno, y en Thomas Mann también, encontraríamos un desarrollo alto, fuerte de la política cultural o desarrollo débil,
control directo, control indirecto. Esta categoría no hemos encontrado una forma mejor de definirla, pero bueno, lo vamos a dejar aquí. En la parte casilla número 1 encontraríamos aquellos regímenes absolutistas de control directo de la cultura, una lógica ceremonialista espectacular vinculada a la legitimación un poco del poder, ¿no? Es el caso de Francia, es el caso también de España, en cierta medida, en Madrid, ¿no? Prima el Prado, ¿no? El Teatro Real, ¿no? Estas grandes instituciones vinculadas a la élite social y política. Por otra parte, que este sería también el modelo en cierta medida que se transmitió a Latinoamérica, por cierto, claro, esto es así. Existiría otros casos de desarrollo débil, digamos, en los cuales podríamos encontrar también los países católicos del sur de Europa o los países de tradición ortodoxa, en los cuales sí existiría bien una tradición centralista, pretendidamente universalista, sería aquello que diríamos la cultura de los antiguos imperios, ¿no? Que gobernaban pero no controlaban, digamos, con lo cual serían los municipios que desarrollarían de una forma sin sistematicidad la política cultural, a diferencia de Francia, que es de abajo arriba muy sistemática. En el otro lado, el número 2 sería estos regímenes menos estatistas, no vinculados al absolutismo, vinculados a la idea de una cultura nacional luterana, en la cual se primaría la idea de una cultura individual, de participación, vinculada sobre todo al acceso a la cultura a través de la lectura. Y finalmente, en los 4, lógica antiestatista y descentralizada, no homogénea, no conformista en la denominación religiosa, en el cual habría este rechazo que forma parte de la cultura política, como decía, de Estados Unidos, ¿no? El país más rico del mundo, que tiene una de las políticas culturales más débiles en el sentido de gasto público directo, ¿no? Esta idea de que el Estado no debe hacer cultura, porque esto puede ser la forma de legitimación del soberano y esto debe romperse y sobre todo debe protegerse el derecho de las minorías culturales, minorías religiosas a desarrollar su propia cultura sin intervención del Estado, ¿vale? Por lo tanto, a mí me parece a ver qué os va a parecer vosotros. Esto no lo he presentado aún en ninguna conferencia, lo iba a hacer en este año, pero la pandemia lo impidió, por lo tanto, es una primicia mundial que diríamos, a ver qué os habrá parecido. Ya finalmente, para acabar, perdonad que me haya alargado, estas son las publicaciones, podéis, os compartiré la ponencia y estas publicaciones con gusto. Y finalmente, dejadme unos segundos de publicidad para que pueda hablar de esta revista Debats, que es una revista que dirijo y que es una revista que hemos dedicado en políticas culturales. Hay unos textos en castellano que no vais a encontrar en ningún otro sitio de Cliff Gray, Vincent Dubois, Manset, Menger, Sapiro y demás. Es una revista abierta, gratuita, basada en OJS. Se publica en castellano y en valenciano, se traduce al inglés, lo cual también es un gran qué para los que intentamos publicar en castellano, pero no quedarnos en un pacto bajo, abierta a contribuciones y abierta a propuestas de monográficos que estaremos encantados de recibir por vuestra parte. Y nada más, os agradezco mucho la atención y ahí tenéis mi contacto para cualquier pregunta o cuestión o propuesta. Gracias. Bueno, Jacqueline, yo me sumo a la transmisión. Estoy muy agradecido de tu presentación. Realmente te agradezco muchísimo que en este contexto hayas expuesto esa investigación tuya sobre esa tipología de 4 entradas, ¿no? Que son muy útiles, que aquí en Latinoamérica nos gustan mucho también, justo el principio de la tipología casi beberiana, y además el concepto de afinidad lectiva, que también es una muy buena solución, ¿no?, a este problema de la causalidad. Estamos muy agradecidos por esa conversación contigo, todo eso. Mira, yo tengo varias preguntas que hacerte, comentarios, ¿no?, Muy bien. que a partir de tu investigación que
Yo debo decir, yo soy muy fan del trabajo que realiza tu equipo, no sé, como he leído debates, así como también Sociedad en la Encrucijada y muchos otros, y cada día me sorprendo de la cantidad de artículos que publica en los journals, Cultural Policy especialmente. Y debo que nuevamente te agradezco la presentación. Mira, hay un texto, ¿sí?, que publicó hace algunos meses atrás, Berkman Set, que me imagino que lo conoce, lo cita ahí, y el artículo que fue hecho publicado justamente en el International Journal of Cultural Policy, que se titula como El fin de las políticas culturales. Se hace la pregunta, Sí, ¿no? sí, Como, es muy interesante. es un artículo que a mí está en mi libro, o sea, lo trabajé, le Sí. dediqué mucha atención. De hecho, es uno de los artículos importantes de la última parte del libro, y donde él ahí elabora un escenario relativamente crítico Sí, sí. de las políticas culturales. Y especialmente viendo tu exposición y advirtiendo claramente de que, entre comillas, un modelo muy exitoso, con sus particularidades, es el modelo nórdico, y especialmente todo lo que tú dijiste, que fue súper interesante, para serte sincero, la tesis cómo el elemento religioso, ¿no?, sigue Sí. cumpliendo hoy tiene un peso estadístico, entre comillas, significativo dentro de la configuración aún de los estados, de la forma de crear cultura. Sí, sí, sí. Entonces me gustaría conocer tu opinión, en primer lugar, sobre esa lectura que él hace sobre las políticas culturales a partir de tus investigaciones, y tratar de entrar a este problema de el modelo nórdico de las políticas culturales. ¿Tú qué sabes qué te parece? ¿Cuál es tu lectura, además, como sociólogo, visto desde Claro. España, ¿no? A mí me gusta mucho Per Manset, lo he leído, su trabajo es deudor, digamos, de sus contribuciones, porque él tiene un artículo sobre el modelo del Armslength en el modelo nórdico, y un poco hace la comparación entre el modelo puro y el modelo nórdico, que no es exactamente el mismo. El modelo nórdico es como un organismo independiente de gestión de ayudas, y en cambio en el modelo Arts Council puro, digamos, inglés y de otras regiones, es el Arts Council que hace la política cultural con independencia, sin la existencia del ministerio, ¿vale? Pero yendo a lo que me preguntas, a mí me gustó este artículo, no lo pude leer quizá con tanta, digamos, profundidad. Yo, claro, viendo desde España, cuando había unos recortes del 40% en los gastos culturales, y supongo en Chile también nos pasa, ¿no? Miras al modelo nórdico, al modelo noruego, ¿no? Y te dicen que están en crisis, y uno le agarran ganas de decir, si ellos tienen crisis, ¿qué tenemos nosotros, digamos, ¿no? Pero bueno, superado este primer impacto, digamos, yo entiendo que el modelo nórdico, claro, tiene grandes dificultades, porque esta lógica se basa en dos principios. Yo entiendo el modelo nórdico en el multiculturalismo y en la integración social a través de la cultura, y especialmente a través de la gran herramienta de las bibliotecas. Es uno de sus puntos nodales en la política cultural. Entonces, y por ahí digo que es verdad que hay algunas experiencias, como en Barcelona, que se agarró en parte el modelo nórdico para el desarrollo de las bibliotecas. No sé si conocéis Barcelona, Barcelona es muy conocida por algunas cosas, ¿no?, más espectaculares, pero el proyecto de bibliotecas no tanto. Y es un modelo bastante exitoso, que se dedicó bastante recursos. Pero aún así, tengo que decir que también mi exposición parte de la frustración en ver que, a pesar de los esfuerzos voluntaristas de determinadas administraciones, no es tan fácil cambiar los modelos de política general, política cultural en general, ni tampoco cambiar los hábitos de la población, también por otra parte, ¿no? En el caso del modelo nórdico, la biblioteca conforma un espacio de confluencia. Algunos dicen, bueno, ¿por qué hace frío? Bueno, vale, de acuerdo. Es verdad, hace frío, sí,
pero digamos, sin frío también no explica todo el frío o la calor, digamos. Digamos, el espacio de la biblioteca es como un espacio, ¿cómo decirlo?, de confluencia social, en el cual, por decirlo así muy brutalmente, ricos y pobres, hombres y mujeres, ancianos y niños, confluyen en un mismo espacio y desarrollan los mismos usos, ¿no? Lo cual es una lógica culturalmente muy universalista, muy igualitarista también por otra parte, ¿no? En cambio aquí, no sé vuestra experiencia, en Valencia las bibliotecas se han convertido prácticamente en las salas de estudio de los estudiantes y poco más, digamos. Entonces ahí hay una diferencia cultural también muy grande, por lo tanto es muy difícil esta idea de la confluencia, se topa con grandes obstáculos institucionales y culturales también a la vez, que es difícil saltarse, digamos, o de hacer desaparecer. Por lo tanto, también de ahí también la reflexión. Pero yendo a lo que decías, ¿no? La crisis de la política cultural. Claro, en los países nórdicos se han encontrado de que además de esta lógica universalista, cohesionadora, querían también hacer políticas de promoción, ¿vale? Políticas de promoción de las industrias culturales, lo cual en las políticas culturales es como aquella idea de la cebolla, ¿no? Que hay una capa, pero se van añadiendo demás, bueno, tú lo conocerás también. Y entonces esto hace, tensiona, digamos, las políticas culturales y las hace, digamos, en cierta medida, unas políticas difícilmente gestionables o difícilmente legitimables porque tienen muchas lógicas detrás que a veces, como decía, unas son más igualitaristas y las otras son más vinculadas a la lógica de oportunidad, del branding, la promoción internacional. Entonces, claro, el modelo nórdico ha dejado de ser coherente. Aquí hace mucho tiempo ya, digamos, ¿no? Pero claro, en el modelo nórdico quizás más nuevo, ¿no? Dentro de los años 2000, 2010, empezaron a adoptar estas orientaciones más neoliberales, si queréis, emprendedoras. Y por otra parte, también es verdad que la lógica esta que tenían, porque claro, es que tenían una lógica que nosotros nos deja de piedra. Gente que se declaraba artista tenía derecho a recibir subsidios. Y esto, desde el punto de vista latinoamericano o en España, es impensable. Los artistas están expuestos a viento y marea y deben buscarse la vida en cualquier forma. Claro, la lógica esta de limitar el universalismo y limitar las ayudas, pues les ha chocado mucho. Ciertamente, también, y con eso ya termino la respuesta, el paradigma de la ciudad creativa se impuso de forma tan fuerte en los años 2000, 2010, en todas partes y de cualquier manera, que en cierta medida nos ha llegado a un callejón sin salida. Cuando uno lo funda todo en que la cultura nos va a servir para desarrollarlo todo, digamos, y cualquier ciudad, y cualquier barrio, y cualquier institución, y eso se demuestra que no funciona, entonces te quedas sin discurso, entiendo yo. No sé si estás de acuerdo con esto que afirmo. Sí, sin duda. O sea, hay toda una complejidad ahí que también nosotros la vemos. Y vinculado con eso, como la visión que uno puede establecer desde América Latina, ¿no? Y de Sí, hecho, bueno, tú sabes que aquí en Latinoamérica también uno podría hacer el ejercicio que tú hiciste en el contexto europeo, hacerlo muy claramente aquí también, ¿no? Hay modelos como el mexicano, sí, Brasil tiene un muy fuerte rol del Estado frente sí, sí, a la sí. coordinación de ese tipo de cosas. Pero mira, yo te quería llevar un poco como a la investigación empírica que nosotros también hemos desarrollado aquí en Chile. Y Bien. es que y te quiero preguntar también la comparación en España, según las cifras que tú manejas, etcétera. Y es que en los últimos 10 años, con la digitalización, el acceso a Internet, las como lógicas estructurales de la economía y la cultura, por decirlo así, que están teniendo mayor nivel de impacto y de relevancia en las prácticas culturales de los chilenos, es que el acceso a conciertos, a teatro, a artes visuales, a bibliotecas, a museos especialmente, están demostrando una disminución o un distanciamiento por parte de la población chilena, al menos en los últimos 10 años, que nos llega a preocupar mucho, ¿no?
No, es decir, dentro de la investigación que nosotros estamos estableciendo es que, según las encuestas nacionales de participación cultural, observamos una disminución, al menos en los últimos 10 años, significativa de los accesos. ¿Sí? Que la Sí, sí, política pública en cultura no lo quiera como manifestar, porque demuestra que su política, entre comillas, está fracasando sí, luego sí. de muchas acciones que se han hecho en esa dirección. La pregunta que yo te quería hacer en ese aspecto es, ¿cómo ves este mismo proceso allá en España, ¿no? Que no podemos, entre comillas, comparar por esta afinidad lectiva que tú muy bien dices entre nuestra trayectoria católica, nuestra influencia centralizada con una serie de elementos que tenemos heredados y que nos lleva, y aquí te quiero como trasladar a tu último artículo, tu último paper que publicaste en el journal sobre estos elefantes blancos que son las opera houses o los espacios culturales Sí, sí. entendidos como la solución que en un momento se dio y que hoy en día parecen ser más bien, como tú bien dices, elefantes blancos. Entonces me gustaría preguntarte un poco esa dirección. Sí, sí, sí. Estoy muy interesado en la investigación que hacéis y espero que podremos discutir otro momento los datos, pero bueno, un poco lo que tú me dices, no sé si conoces Dave O'Brien, que está publicado un libro que intentaremos traducir al castellano, Ah, mira que qué es bueno, sí. sobre desigualdad y cultura, ¿vale? Sí, que se Culture llama is La bad for cultura es mala, you. ¿no? Sí, sí, tiene este título muy así que te da como un puñetazo, ¿no? Pero bueno, está bien provocar para reflexionar. Y tenía otro artículo desde Coming Crisis of the Cultural Engagement, la crisis que viene de la participación cultural en Gran Bretaña. Yo creo que esto es un fenómeno bastante común en todos los países occidentales. Lo que pasa es que, claro, al menos en España, cuando unos iban, los otros volvían. A ver si me explico. Quiero decir que nosotros íbamos aumentando el gasto cultural y en principio mejoraban los datos de participación cultural, cuando en otros países ya estaban muy por delante y han empezado a reducir. Entonces, no ha convergido, sino que también en el Estado español han empezado a divergir los datos. Entonces, esa idea de que nosotros como en Valencia, en Madrid o en Andalucía íbamos a atrapar, digamos, a los franceses en algún momento de la historia o los italianos o los alemanes, ya no sé, pero que los íbamos a atrapar un momento, yo creo que ahora se va perdiendo esta esperanza y al contrario lo que vemos es que sobre todo los jóvenes en relación a ciertas prácticas, sobre todo, o las clases medias educadas, que es lo que en principio tendría que tirar del consumo cultural para arriba, pues no acaban de tener este compromiso que tuvieron en los años 70 u 80, ¿no? Eso no. Es verdad que los jóvenes, por ejemplo, consumen más audio, o sea, más audiovisual, son grandes consumidores omnívoros en este sentido, pero en lo que son las prácticas culturales de la alta cultura clásica, eso es efectivamente es un problema. Entonces, esa salida de las grandes infraestructuras como grandes faros y grandes vectores de desarrollo, bueno, yo ahora estoy en Valencia, como habéis dicho, pero tampoco en Barcelona y tampoco en Madrid han dado grandes resultados. En Valencia además ha sido el hundimiento, digamos, a partir de los años 2010, todos los proyectos así estratégicos de grandes eventos han ido cayendo unos detrás de otros. Tengo varios artículos sobre esto, pero bueno, se hizo la Fórmula 1, se hizo la Terra Mítica, un parque de atracciones, se hizo un parque audiovisual en Alicante, la Ciudad de la Luz, que también cayó, y finalmente la gran realización que era la Ciudad de las Artes y las Ciencias, que es un macro complejo y alucinante, por cierto, pero claro, es de Calatrava y se invirtió ahí centenares de millones, pero los datos de asistencia, bueno, son tremendos, digamos, no solamente en el museo por la caída del turismo, sino en la ópera se pasó de 80.000 espectadores a 30.000. Imagínate la... Claro, y además una ópera en una ciudad que no tenía tradición operística, aunque mucha musical, y ahí pues se abocaron muchos recursos que además es esto, la trágica lección de la historia es que no solamente nos sirvió para aumentar el consumo cultural, sino que finalmente
representó aquello, bueno, tenemos el Palacio de la Ópera, pues ya apostamos para esto, abandonamos las bibliotecas están totalmente, ahora un poco se vuelven a invertir un poco en ellas, pero estaban abandonadas absolutamente, eran almacenes de libros y salas de estudio, y digamos, el problema es que ningún político tiene valor para cerrar estas o redefinir estos grandes equipamientos. No sé, vuestra experiencia en Chile y en otras partes, pero aquí es bastante negativa. Una vez se han construido estos grandes equipamientos, es muy difícil cambiar su inercia, ¿no? Porque tiene unos gastos, unos grandes gastos infraestructurales. En una ópera o la cierras o tiene un coste enorme, es decir, hay que pagar la orquesta, hay que pagar el director artístico, hay que pagar la limpieza, la climatización, la no sé, todo esto se lleva, digamos, 8 millones de euros mínimo y no puedes hacer nada. Entonces son 8 millones de euros que no puedes dedicar a la difusión cultural. ¿Y cuánto se dedica a las instituciones culturales? Pues medio millón. Imaginad, de 8 a medio millón. La proporción se explica por sí sola. Entonces, ahí realmente tenemos un problema en los países de... En España sobre todo es muy exagerado porque se hizo una política muy expansiva durante un tiempo, muy vinculada también a tramas corruptas, también hay que decirlo. Pero ahora que ya las tramas corruptas en principio no existen, la herencia sigue siendo pesada, digamos, es difícil reconducir esta política. Yo en este sentido quizás soy un poco pesimista, pero bueno, no quiero tampoco dar la impresión que la política cultural no puede hacer nada para la cohesión, para el progreso social, para la difusión cultural. Sí, se pueden hacer, pero habría que repensar de nuevo estas grandes instituciones. Oye, y para ir cerrando un poco esta Sí. excelente, y me encantaría alargar esta conversación con nuestras lecturas comunes. Ah, Sí. tú y yo, bueno, y muchos otros colegas tenían este viaje a Japón sobre discutir las políticas culturales. Sí. ah, y uno puede observar de que se ha ido dando un giro desde la sociología del arte hacia la pregunta por las políticas culturales. Sí. ¿Tú crees que se está como construyendo un campo, una escena reflexiva desde la sociología del arte a una sociología de las políticas culturales? Es decir, porque uno cuando busca en la historia, ¿no? Uno no pone sociología de las políticas culturales, no aparece como un tema tan claro, ¿no? ¿Estaríamos en presencia de una ya construcción de escena en esa dirección? Bueno, se han dado muchos pasos. Yo me acuerdo de hace 20 años cuando empecé a investigar sobre políticas culturales, había solamente dos focos. Uno era París, Francia, digamos, y otro era Gran Bretaña, digamos. Y había gente como Per Manset o otros en los países nórdicos, pero poco más, digamos. Actualmente encontramos reflexión. Afortunadamente también en Latinoamérica, bueno, vosotros en Latinoamérica también teníais algunas personas como Néstor García Canclini u otros, ¿no? Que también habían contribuido, pero digamos ahí sí yo entiendo que ha habido una contribución muy importante, Latinoamérica también en países asiáticos y por otra parte el protagonismo de la sociología, ¿no? Por ahí es verdad que quizás sociólogos, comunicólogos, politólogos hemos tomado el relevo a lo que era el estudio de las políticas culturales, que era muy legalista, ¿no? Era muy de normativas, organigramas, por ahí había un bloque. Mi único reproche a todo este proceso es que se está llevando a cabo en inglés, digamos, o sea, es la lengua dominante y ahí, y por el contrario, castellano, digamos, hay poca cosa. Por ahí, digamos, hay una necesidad de establecer unas editoriales, una línea editorial en todo caso, o bien unas revistas que contribuyan en castellano, y también recuperar y dejarme reivindicar a mi otro director de tesis, ¿no? Como Pierre-Michel Manguer, que fue muy pionero en su época, muy poco conocido, digamos, toda esta escuela, ¿no? Se conoce Bourdieu, pero no se conoce Raymond de Moulin, se conoce muy poco a Grignon, Champbaudredon, Passeron y finalmente Manguer y demás autores franceses que creo
que tienen un interés porque ellos vincularon desde hace mucho tiempo la lógica de la sociología de las profesiones culturales y creativas con la política cultural. Hay Vincent Dubois, que también es bastante conocido, pero digamos, porque también escribe en inglés, pero que también es de esta lógica, digamos, más sociológica dentro de la política cultural. Por lo tanto, mi respuesta es sí se está consolidando, pero digamos, deberíamos hacer esfuerzos en otros sitios no anglos, digamos, para reivindicarnos y para buscar un poco nuestra, no por nada, sino porque es la diversidad, digamos, de enfoques, digamos, enriquece la disciplina, entiendo yo. Entonces, sí, espero que nos iremos encontrando y podremos hablar más, como decimos. Ok, Joaquín, por mi parte te agradezco muchísimo la conversación, te agradezco que hayas aceptado esta invitación. En realidad para mí fue una excelente conversación, así que te lo agradezco muchísimo. De nada, yo encantado, muchas gracias y espero haber contribuido a vuestro seminario. Felicidades por su organización y gracias a todos por invitarme. Quedamos en contacto, ¿qué dicen? Sí, bueno, gracias, gracias a ti, Joaquín, por tu gran presentación en el webinar aquí, Estudios, Teorías y Políticas de la Participación Cultural, Tendencias Contemporáneas. Y ya dando el cierre, les dejamos cordialmente invitados e invitadas a la próxima conferencia del académico Modesto Gallo, que se denomina Teoría y Problemas de la Participación Cultural en Chile, a eso de las 15 horas, por el mismo Facebook del Magíster en Gestión Cultural de la Universidad de Chile. Entonces, agradecemos nuevamente a Joaquín y la participación de todas y todos. Y nos vemos a las 15 horas. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Saludos desde Valencia. Saludos para allá.